Imagínate que alguien vincula a Pedro Sánchez con José Luis Ábalos, cuando José Luis Ábalos era un corrupto que coincidía con el tiempo que era secretario de organización de Pedro Sánchez, ministro de Transporte de Pedro Sánchez y número 2 de Pedro Sánchez. Alguien podría vincularlo, ¿no? Por culpa de estas filtraciones, todo el trabajo que lleva haciendo Televisión Española los últimos meses, un trabajo diligente, estar ahí todas las mañanas, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego, intentando generar 150 millas de distancia entre Ábalos y Pedro Sánchez. Ahora, con estas filtraciones del Mundo, podría tambalearse, ¿no? Porque se ve que Pedro Sánchez y Ábalos sí tenían muy buena relación, eran íntimos, era su número 2, era su secretario de organización. Y eso, claro, eso a Silvia Inchaurrondo le preocupa. Why are you gay? Ahora vamos a hablar de los periodistas que defendían a Pedro Sánchez. Zurdos. ¿Vale? Porque a Pedro Sánchez, como le están filtrando muchos audios, el pobre está triste. Yo no estoy bien. Está jorobado, ¿no? Y toda la Panther sincronizada también está jorobada, ¿no? Vale, Bemba, gracias por la suscripción, porque se ve un poco pues las costuras de este maravilloso presidente con esta increíble sonrisa profident que deslumbra a todos y a todas. Y entonces están molestos. Están molestos porque, claro, cuando se filtran estos audios ya pues está complicado de justificar la historia, ¿no? Entonces tienen a RTV intentando justificarlos y tienen a todos los assets, a todos los vectores de opinión sincronizada diciendo exactamente lo mismo e intentando articular la misma defensa. Es decir, que es un material que nunca tenía que haber visto la luz y que evidentemente es responsable de él quien tienen el deber de custodia, que tendrían o bien que haberlo tenido a resguardo o bien haberlo eliminado si es que ya no era necesario para la causa, como digo, que se está instruyendo y que nada tiene que ver con procesos orgánicos del Partido Socialista ni con ninguna cuestión de este tipo. Por tanto, me parece muy grave, gravísimo, que se haya violado de esta manera la intimidad, los derechos de las personas, en este caso del presidente, y ojalá... Grave. A mí me parece, yo ahora mismo estoy temblando, tío, de lo grave que es todo esto. Era su amigo, además, ¿no? O sea, era su amigo. Era el amigo de Pedro Sánchez. ¿Quién, por favor, está temblando y tiene miedo ahora mismo? Yo ahora mismo tengo miedo. Lo estoy pasando fatal. Como mi amigo Quetzal, exactamente igual que mi amigo Quetzal. No sigamos asistiendo a una situación de este tipo, pero espero que se investigue. Se va a investigar. Bueno, en el Plural también están haciendo encuestas. A los del Plural les ha sentado muy mal. ¿Vale? ¿Te parece ético que se publiquen conversaciones privadas de Pedro Sánchez? Un poco sí, un poco sí. Yo estoy muy a favor de todos los debates de todo tipo. Cuanto más debates haya mejor, cuanto más transparentes seamos mejor, todo lo que tú quieras. Pero al Plural le interesa abrir estos debates cuando el afectado es Pedro Sánchez. Por lo que sea, por lo que sea. Esto es lo que opina el Plural cuando los mensajes que se filtran son de Pedro Sánchez. Si nos parece ético publicar estas conversaciones privadas, ¿no? Es la encuesta que hace. Pero cuando las conversaciones que se filtraban eran las del Partido Popular, lo que publicaba el Plural era algo distinto. Lea la transcripción íntegra de los mensajes entre Rajoy y Bárcenas. Lea, por favor, pasen y vean, ¿no? Me gusta la fruta. Un poco distinta la aproximación, ¿vale? Cuando son del PP, efectivamente, sana información. Cuando son de tal... del PSOE, pues, oye, ¿es ético realmente? ¿Esto que estamos haciendo, esto es ético? Es algo que me estoy preguntando yo aquí. ¿Esto es ético? Esto es lo que se plantearía en Televisión Española. En Televisión Española también plantean este debate, chicos. Silvia Inchaurrondo, atención. Cuando se pone en el titular conversaciones entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, podría hacerle pensar a alguien que se refieren al caso Ábalos. Son conversaciones absolutamente desvinculadas de ese caso, ¿no? De locos, ¿eh? De locos. No se sabe apenas. Tú te pones en el titular del Mundo las tensiones de Sánchez con Iglesias. Qué torpe es, lo suyo ya no es maldad, es estulticia. Interés público, todo el del Mundo. Es que puede evocar, ¿no? A que hay alguna relación entre... Bueno, si hay alguna relación entre Pedro Sánchez y el caso Ábalos o tal, ya saldrá, porque parece que los del Mundo tienen conversaciones para hacer una temporada, 2 temporadas, 3 temporadas quizás. Entonces, que vayan saliendo, tío. La gota malaya. A mí me parece bien. Pero a Silvia Inchaurrondo, claro, esto le preocupa. Le preocupa que alguien pueda vincular al PSOE con la trama de corrupción del PSOE.
Imagínate que alguien vincula a Pedro Sánchez con José Luis Ábalos, cuando José Luis Ábalos era un corrupto que coincidía con el tiempo que era secretario de organización de Pedro Sánchez, ministro de Transporte de Pedro Sánchez y número 2 de Pedro Sánchez. Alguien podría vincularlo, ¿no? Por culpa de estas filtraciones, todo el trabajo que lleva haciendo Televisión Española los últimos meses, un trabajo diligente, estar ahí todas las mañanas, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego, intentando generar 150 millas de distancia entre Ábalos y Pedro Sánchez. Es un trabajo que Silvia Inchaurrondo ha estado haciendo de manera diligente, lograr separar, ¿no?, la identidad de Ábalos como político de la PSOE. Ábalos es la corrupción, pero no tiene nada que ver con la PSOE, pasaban por allí. Ese trabajo que llevan durante meses intentando blanquear en Televisión Española, ahora, con estas filtraciones del Mundo, podría tambalearse, ¿no? Porque se ve que Pedro Sánchez y Ábalos sí tenían muy buena relación, eran íntimos, era su número 2, era su secretario de organización. Y eso, claro, eso a Silvia Inchaurrondo le preocupa. No hemos estado aquí intentando separar y generar narrativas todo lo posible que separen a uno del otro. Pues no está funcionando. ¿Hay algún mensaje? Que piense eso, no sabe leer. No, claro, lo digo. Que piense así, no sabe leer. No, lo digo porque es importante, ¿no? A veces uno dice, oye, conversaciones entre Pedro Sánchez y Ábalos. Y a todo el mundo le parece relevante porque lo que está en el trasfondo es el caso Ábalos. Claro, estas conversaciones no tienen nada que ver con el caso Ábalos. Son muy anteriores. Por ahora no, por ahora no. Ahora, el Mundo va a sacar conversaciones por fascículos. Veremos. Veremos si se han dejado un fatality para el final. De hecho, son anteriores. No, lo digo porque es importante aclarar esto, porque hay gente que con el run del caso Ábalos piensa que al titular conversaciones entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos tiene algún tipo de relación con el caso. Yo no conozco a nadie que piense así. Bueno, pero digo, por aclarar, lo ha dicho, no tiene ninguna, claro, porque para Silvia Inchaurrondo lo más importante es que dejemos esto lo más claro posible, porque es su trabajo, ¿no? Su trabajo va de no, por favor, no mezclemos una cosa con la otra. El Partido Popular habla de corrupción y de que esto indica que Sánchez conocía la corrupción. Pero por aclarar, después de los mensajes, dos preguntitas nada más para que lo tengamos claro, ¿no? ¿Vosotros tenéis algún mensaje entre Pedro Sánchez y José? Creo que Silvia Inchaurrondo no se lleva muy bien con los periodistas del Mundo, ¿eh? Le ha invitado, pero no se lleva muy bien porque este señor es el que está sacando las cosas. Luis Ábalos, después de que Ábalos sea imputado. Pues no lo tenemos, no tenemos la certeza de que exista porque no nos lo confirman, pero en la información que está en poder de la UCO se corta abruptamente cuando se detiene a Koldo. Es decir, que por poner jalones, ¿no?, en el camino. Primero fue la detención de Koldo y después la imputación de Ábalos. En cuanto Ábalos es imputado, no hay mensajes entre Pedro Sánchez y Ábalos. No lo podemos saber ni confirmar, decir, ¿vosotros porque las cosas hay que contrastarlas y no conjeturarlas, pero nosotros no lo tenemos. Vosotros no tenéis mensaje. Y adelantándonos en el tiempo, ¿vosotros tenéis algún mensaje entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos en cuanto Koldo García es detenido? ¿Pero no te acaba de decir que desde que Koldo García es detenido no tienen mensajes entre Pedro Sánchez y Ábalos? No, ahí se cortan las conversaciones. Es decir, no hay ningún mensaje ya desde que se detiene a Koldo García. Luego vendría la imputación. Tú, ¿no estáis viendo a la abogada de Pedro Sánchez aquí? Si yo dijese a ChatGPT, escríbeme un guión en el que una abogada está hablando con un testigo en un juicio, ¿vale? Y es la abogada defensora de Pedro Sánchez en este contexto, ¿vosotros no creéis que el guión que me haría ChatGPT sería un poco la conversación que está teniendo Silvia Inchaurrondo con este tío? Digo, porque esta señora va de la gran valedora de la democracia, el jarabe de la información y la defensora de las verdades. De Ábalos. No lo digo porque estas informaciones, que ahora lo veremos, están provocando que en el contexto político haya partidos que, tirando de estas informaciones que publicáis en el diario El Mundo, digan que todo esto se refiere a que Pedro Sánchez conocía la corrupción y toda la trama de Ábalos. Yo lo digo para aclarar. No, a mí la verdad es que me produce pavor que haya gente que esté llegando a estas conclusiones. Es curioso porque mira, creo que antes lo he retuiteado, voy a ver si lo encuentro, pero es un periodista que suele ser bastante de la PSOE y en este caso ha sido bastante crítico. Recordemos en qué contexto se producen estos mensajes con Ábalos, porque al menos ya sabemos que hay alguno posterior a la investigación que había abierto la Fiscalía Anticorrupción. Claro, eso es muy importante, porque todos los mensajes posteriores a abril de 2022 son ya con una investigación abierta de la Fiscalía Anticorrupción por esos contratos que se habían adjudicado a la empresa Soluciones de Gestión por parte del Ministerio de Transportes, de la empresa pública Puertos del Estado, de Adif y también del Ministerio del Interior.
anterior. Básicamente lo que se está investigando en el caso Koldo. Y hay que tener en cuenta que la querella de anticorrupción, después de estar un año haciendo pesquisas, se presenta el 28 de junio de 2023. La Audiencia Nacional abre ya la investigación en septiembre de ese año y entre medias, entre junio y septiembre, se producen las elecciones generales del 23 de julio, recordemos, con José Luis Ábalos como número 2 del Partido Socialista por la circunscripción de Valencia. Y la detención que se produce en el ya 2024. Vale, este tío y la editorial que normalmente tiene aquí es muy PSOE. Y este tío es muy crítico con los jueces que están ahora mismo detrás del fiscal general, con los jueces que están detrás de Begoña, de la mujer del presidente y tal. Y es bastante PSOE. Pero, por favor, buscad las 150 diferencias entre la forma de tratar la información que tiene este pavo de acuerdo al contexto de los audios y la relación entre Pedro Sánchez y Ábalos en lo que respecta a la trama de corrupción y la forma en la que tiene Silvia Inchaurrondo a la hora de tratar esto, intentando, ¿vale?, desplazar por todos los medios posibles y a toda costa cualquier tipo de línea, cualquier tipo de vínculo que se pueda establecer en la relación de Pedro Sánchez con Ábalos, una vez sabido que Ábalos era un potencial corrupto. Entonces, esto es un poco para que veamos el nivel de comisario político, el nivel de abogado del Estado, el nivel de fanatismo y de propaganda con el que Silvia Inchaurrondo trabaja en Televisión Española. Es muy gore, tío. Comisura política, dicen por ahí. Bueno. Y esto es algo que habría dicho Juan Malamed en este mismo programa con Silvia Inchaurrondo. Vamos a escucharle. Penal. Brevemente, por favor, Juanma, que nos vamos a me da la sensación de que como nunca se van a saber las fuentes, porque como todos sabemos los periodistas son sagradas, hay barra libre para conjeturar. Y perdóname, María, pero decir a quién beneficia y apuntar a Ábalos es otra conjetura. Claro, es la conjetura. Pues es otra conjetura. Y además se produce... Lo digo, pero déjame a mí, por favor. Pero lo digo porque cuando conocimos las revelaciones del diario.es sobre el compillogi de los Reyes, nadie dijo, como ha dicho Raquel, ojo, que esto no es un ilícito. Pues claro que no lo es. Es una información relevante, bueno, había un imputado una gran, pero no era un ilícito decirle compillogi. Era una gran revelación, una exclusiva muy buena de tu diario. Cuando El Mundo publicó las conversaciones privadas entre Pons y Bolaños que dejaban mal a Pons, nadie del gobierno dijo que eso era un ilícito. Nadie del gobierno dijo que eso eran conversaciones privadas que no se podían conocer. Yo creo que en el resto de casos asimilables, no vamos a decir comparables, el resto de casos de conversaciones privadas, se habló del qué y en cuanto toca al presidente del gobierno, ahora se habla del cómo, del cuándo, de uy, por dónde puede salir, cuidado, no, tal, pero hay muchos que hemos criticado, por ejemplo, que se o de que las consecuencias de que el PP lo use una cosa, no. Yo creo que todo eso, de verdad, es muy secundario y que lo principal es que estamos viendo, efectivamente, como decíais antes, la trastienda de un gobierno en términos muy crudos y con un interés político innegable. Ayer me gustó mucho... Hombre, es que quien niegue que esto tenga interés político es porque el que tiene interés en que estas cosas no salgan y el que tiene interés en que no haya ningún cambio y el que tiene interés en que de alguna manera nos intenten vender que Pedro Sánchez es Mr. Handsome, son ellos, ¿sabes? Y en este caso, en Televisión Española parece que tienden a tener este interés. Parece. En esta casa de RTV, las palabras que dijo Xavier Fortes. Dijo, de 100 veces que me llegara esta información, 100 veces la publicaría. Si no siempre publicaría esta información. Luego hay, pues como está haciendo El Mundo, que contextualizarla y que hablar de la parte política y no entrar en terrenos pantanosos de lo privado. Pero RTV, El Mundo, El Español, creo que El Diario también, todos publicaríamos esta noticia. Pero no vamos a hablar ahora del sexo de Los Ángeles y de las conjeturas de la fuente, porque creo que eso es una cortina de humo, me lo tenéis que perdonar. Yo creo que eso no es lo importante, que lo importante es el impacto político y periodístico de la exclusiva del Mundo. Bueno, y por supuesto que lo tiene. Porque a los juzgados de... Es efectivamente así, pero ¿cuál es, por ejemplo, la posición de Radio Televisión Española de Javier Ruiz? Como dices, no habla español. Pues algo parecido a esto. Analizar nada, vamos a puntualizar 3 cosas. La primera, esto no es penal.
Esto no es un Luis sé fuerte, esto no es un nada es fácil pero hacemos lo que podemos. Aquello sugería el encubrimiento de un delito y la relación con alguien acusado de corrupción mientras estaba acusado de corrupción. Los mensajes que se publican hoy son de 2020, 5 años antes del escándalo Koldo, y de 2023. No había escándalo Koldo entonces. Terrorífico, Javier, terrorífico. I am terrified, my friend. Es algo que a mí me inquieta profundamente, profundamente. Why are you gay?